Bueno, voy a contar un recuerdo que en cierta medida tenía reservado y por pudor, pero también por temor, había estado reprimiendo durante muchos años y creo que es la ocasión para contarlo en esta sección del Yo estuve allí. Lo que voy a contaros es cómo visité a Pablo Picasso en su estudio de la California en el año 1970, cuando yo tenía 5 años, estaba a punto de cumplir 6 años. Sonará a ciencia ficción, pero en realidad no lo es. Y he querido recuperar este recuerdo, sobre todo en este momento, después de la Feria de Arco, en la que se han podido ver algunas piezas alusivas a Pablo Picasso y especialmente esa pieza de Eugenio Merino en la que aparecía Pablo Picasso muerto y ante la que se realizaron distintos performances, a cada cual más extravagante. Por un lado se acumulaba el público como si no hubiera mañana, como si fuera la obra definitiva. Por otro lado, la imagen más poderosa fue sin duda la aparición de ese performer incomparable que es Antonio López, que se acercó a la obra acompañado de un presentador de televisión, Carlos del Amor, de una voz tan resonante cuanto Kitsch o Cursi, y allí se agachó para contemplar de cerca la piel, la textura del cuerpo de Pablo Picasso, y dicen que Antonio López se quedó en un silencio casi plotiniano, extático, extasiado. Dijo que era una pieza absolutamente rara, acaso incomparable, y le dio recordar que toda escultura es en realidad, como demuestra la propia obra de Antonio López, escultura funeraria. Pensé que era un buen momento, por tanto, para recuperar no tanto el cadáver de Pablo Picasso, tan disputado en este momento del 50 aniversario de su muerte, en el que se escuchan esas voces que dicen que es necesario cancelar a Picasso, por hacer un poco el pedante, oubliar Picasso, ¿no? Hay que olvidar a Picasso por su machismo, misoginia, por su actitud deplorable con respecto a las mujeres. Ya ha sido bastante, dirán algunos, con sobrevivir a Picasso, como el famoso título de la reflexión biográfica de la que fue su compañera Françoise Guillot, para ahora tener que seguir con lo picasiano y el picasismo en un momento en el que su concepción del arte y de la genialidad sin duda está obsoleta o completamente periclitada. Pero quiero recuperar, sencillamente, sin hacer un ejercicio de nostalgia, aquella extraña ocasión en la que mi padre, desde mi pueblo Plasencia, decidió que teníamos que ir al encuentro de Picasso, haciendo una escala en la Sorbona, en la que él dice que había estudiado, aunque en realidad nunca llegó a traspasar el umbral, la puerta de esa venerable institución. El viaje lo hicimos en un 4 latas, a través de la piel de toro. Recuerdo que al cruzar la frontera mi padre me dijo: saluda con emoción a la Guardia Civil. No sé por qué mi padre tenía esa sensación de que había que saludar con emoción a la Guardia Civil, pero nos dio un gran placer ver que los tricornios quedaron atrás y penetramos en Francia con una ignorancia supina de ese idioma de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de d'Alembert. Llegamos después de un montón de horas y con un cansancio extremo. Mi padre era un fumador empedernido y yo iba lleno del olor y del humo del tabaco, de los ducados que él fumaba. Llegábamos a la Costa Azul y pensábamos que seríamos recibidos inmediatamente en el estudio de Picasso. La verdad es que tuvimos que estar 3 días en una fonda, en una pensión de mala muerte, esperando la ocasión para acercarnos a la casa, al estudio de Picasso. Merodeamos por el estudio de Picasso, por la cerca, por la valla que lo rodeaba, sin poder ver nada propiamente, ni siquiera había nadie. Preguntamos en los pueblos inmediatos, cercanos, si Picasso estaba en su estudio y todo el mundo decía que no sabía. Nos preguntaron en muchos momentos si éramos comunistas y nosotros declarábamos que éramos comunistas fundacionales. Mi padre añadía fundacional, no sé por qué tenía razón, cuando él en realidad era miembro de una secta que se llamaba Adoración Nocturna Perpetua, pero bueno, pensó que ser comunista fundacional era en cierta medida ser un devoto de algo que él también desconocía completamente. La fortuna nos ayudó, como dicen, la fortuna ayuda a los audaces. Y estando un día en un pequeño restaurante de la ciudad, comiendo una comida que me parecía absolutamente vomitiva, apareció un fornido individuo que pegó grandes voces en español y dijo literalmente, luego me recuerdo mi padre, me cago en Dios. Él dijo: ese es un español sin ningún género de dudas, español por sus trazas, por su voz, por su actitud. Y se acercó a él y le dijo si conocía al gran artista español Pablo Picasso, y nos dijo que no solo lo conocía, sino que era su barbero. Resulta que por casualidad estábamos delante de Arias, el barbero de Picasso, que luego supimos que no era solamente el barbero, sino su chofer y el cómplice de algunas de sus correrías, y en ese momento mi padre volvió a decir que éramos comunistas fundacionales, ante lo que Arias dijo que él de política no sabía nada, que lo que le interesaban eran principalmente los toros. Mi padre también se declaró taurino y hasta seguidor de las grandes ganaderías españolas, y al declarar que era de Coria,
pues Arias dijo que efectivamente éramos taurinos y conocíamos la ganadería, especialmente la de Vitorino Martín, aunque mi padre nunca se acercó al campo ni tenía interés ninguno en la tauromaquia. Con todo citó al Viti, y eso fue un motivo de gran éxtasis por parte de Arias, que hacía tiempo que no veía a torear al Viti, aunque estaban, según parece, esperando que acudiera a torear a la plaza de Nimes, a la que iba con Picasso. Nos dijo que nos montáramos en el coche, que nos escondiéramos al cruzar la puerta, pero que así podíamos conocer al gran maestro. Así llegamos a ver a Picasso. Yo recordaba que era a la hora de desayunar, pero en realidad parece que era más cerca de la comida, y luego pude saber que efectivamente era esa hora porque Picasso se levantaba tarde y de mal carácter, y tenía un carácter, como todo el mundo sabe, ciclotímico o descaradamente bipolar. Al llegar y bajarnos del Aiga, porque el coche era un Aiga, Aiga significa no una marca de coche, sino el mejor que haya, y bajando ese Aiga, se acercó a nosotros una señora con muy malas pulgas y nos empezó a gritar en francés y nos dijo que nos marcháramos. Mi padre volvió a repetir lo del comunismo fundacional, pero lo dijo en español y aquello no surtió ningún efecto, y nos hizo un gesto que nos marcháramos de una forma inmediata. En ese momento apareció por la puerta del estudio, que tenía unas bellas escaleras, un tipo muy delgado al que Arias elogió llamándole maestro, y era el torero Luis Miguel Dominguín. Bueno, esa situación de saludarse Arias y Dominguín hizo que se templaran o se calmaran las aguas y nos permitieron que pululáramos por el jardín. Y entonces aparecieron 4 niños rubicundos y nos dijeron que ale, que estuviéramos en el jardín, pero que no entráramos en ningún lugar, en ningún momento en la casa. Uno de aquellos chavalitos que saltaba a mi alrededor, como supe después, no era otro que Miguel Bosé, que me pareció, en aquel momento le llamé yo, un primaveras. No sé si era un primaveras o no lo era, pero estábamos allí dando brincos por el jardín de la California cuando llegó y se hizo anunciar en un coche negro realmente imponente, un tipo gordo y con un aspecto de notario de provincias, que no era otro que Camilo José Cela. Recuerdo perfectamente cómo dijo que venía para preparar un número para los papeles de Sons Armadans. Bueno, en ese momento de esa confluencia astral en la que me veía allí con Camilo José Cela, un señor que, por lo que creo, se dedicaba a sorber palanganas de agua con el culo, y Luis Miguel Dominguín y Miguel Bosé, pues realmente estaba prácticamente metiéndome en la pomada que me llevaría años después a ser un mediocre en el mundo del arte. Finalmente pudimos entrar en la California y vimos a Picasso. Tengo que decirlo. Lo primero que me pasó por la cabeza, y se lo dije por lo bajinis a mi padre, era que me parecía uno de los miembros de la cuadrilla del bombero torero. El bombero torero y sus enanitos, los rejoneadores, con aquella pinta de rejoneador enano. Pero realmente estaba rodeado de gente y tenía el aspecto más de un personaje del circo, una especie de bufón de circo, que de un pintor. Estaba sentado en una butaca muy desgastada, muy vieja, y estaba dibujando lo que luego he sabido que era una plancha para los Crommelink, es decir, unos grabados de la época. Cuando nos acercamos los niños a él, nos dijo que si esperábamos un poco podíamos ver la tele junto a él, y nos anunció que echaban un capítulo de Bonanza. Y luego he podido saber que efectivamente Picasso era un fanático de Bonanza, aquella serie del oeste. Estábamos allí viendo al gran maestro de la pintura, que en realidad parecía, como digo, más bien un personaje circense, un personaje que era una mezcla de viejunismo y de extraña y sorprendente jovialidad, cuando Picasso se dirigió a mí y me dijo: ¿quieres que te firme algo? Yo le dije que sí, sobre todo porque mi padre ponía cara de que estaba entrando en éxtasis, y en ese momento me dijo que estaba dispuesto a firmarme el brazo. Yo me subí el brazo y me firmó por aquí y puso Pablo Picasso con un rotulador negro. En ese momento Picasso, con un acento que parecía francés o en cierta medida parecía casi un tono, me pareció en aquel momento catalán, dijo: niño, ese brazo vale dinero. Bueno, esta idea de que mi brazo vale dinero es algo que me llenó de pavor, porque pensé que si valía dinero, a lo mejor incluso me lo cortaban, o a lo mejor lo cortaban para convertirlo en una obra de arte. Cuando salíamos cayendo la tarde de la California, en aquel día mítico, y mi padre y yo regresábamos con Arias a comer a un restaurante en aquel pueblecito de la Costa Azul, me dijo mi padre: tranquilo, que mañana vamos a Cannes y verás cosas mucho más divertidas. Este es un recuerdo que parecerá muy frívolo, pero más frívolo puede ser acercarse al cuerpo del cadáver taxidérmico de Picasso y señalar que es una cosa un poco rara.